Buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas a la clase sobre planificación estratégica. Vamos a ver tres enfoques: situacional, urbana y territorial. Y el propósito de esta clase se relaciona con que la estructura de la cátedra se organiza en tres asignaturas, que son teorías territoriales, que es de base conceptual, que es la que están cursando ahora, y planificación territorial 1 y 2, que es más de base práctica, y que esta última está orientada a la aplicación de la planificación estratégica. Además, desde 1981, en que se elaboró el primer plan estratégico de una ciudad, que fue en San Francisco, en Estados Unidos, la planificación estratégica, a pesar de que tuvo momentos de auge y momentos de declive, se mantiene como herramienta importante para planificar y gestionar el desarrollo de las ciudades. Por eso esta clase tiene como objetivo introducirnos en diversos aspectos conceptuales de la planificación estratégica, comenzando por diferenciar los enfoques más importantes, que son la planificación estratégica situacional, la territorial y la urbana o planificación estratégica de ciudades. Vamos a ver una cronología de la planificación estratégica urbana y ver qué está haciendo hoy una de las ciudades que más confía en esta herramienta, que es Barcelona, que está desarrollando un plan que se llama Barcelona del Mañana, Compromiso Metropolitano 2030, ver cómo evolucionó el concepto, que pasó de planificación estratégica al concepto de pensamiento estratégico, también algunos aprendizajes y principios y valores, producto de la experiencia con trabajos en distintas ciudades iberoamericanas, algo del ciclo metodológico, y vamos a cerrar con un caso que es una experiencia que compartimos con Claudia Rodríguez y otros docentes de la cátedra, donde desarrollamos en Chacabuco un plan estratégico urbano territorial a modo de ejemplo. Bueno, estos son los tres enfoques básicos, digamos, de la planificación estratégica. Hay otros, pero podríamos decir los más consolidados son la planificación estratégica situacional, liderada por Carlos Matus, que fue ministro de Economía del gobierno de Salvador Allende y que fue líder de lo que se conoce como PES, que es un método y una teoría de la planificación estratégica pública, ¿sí?, orientada a la administración pública fundamentalmente nacional, y que relaciona política con planificación y gobierno. Después la planificación estratégica territorial, liderada por la CEPAL e INPES, que entiende a la planificación estratégica como un acto político situado en el territorio y fundamentalmente como una herramienta de transformación, ¿no?, para lograr el desarrollo de las ciudades, en nuestra región lograr la igualdad, la inclusión y contribuir a la construcción del bien común. Y finalmente la planificación estratégica urbana, que es liderada por el Centro Iberoamericano de Desarrollo Estratégico Urbano, que pone el acento en la planificación estratégica de ciudades, que plantea una relación dialéctica entre pensamiento, plan y proyecto estratégico. Esta básicamente, vamos a ver 3 diapositivas por cada una, porque nos llevaría una clase desarrollar en profundidad cada uno de estos 3 enfoques, pero para que ustedes tengan por lo menos una aproximación conceptual, vamos a ver cada uno de estos 3 enfoques, partiendo de la idea de que se aprende y se saca conceptos de todos, ¿no? Comenzando por la planificación estratégica situacional. Planificar significa pensar antes de actuar. Es decir,
plantea que la planificación es una herramienta para crear el futuro, no para predecirlo, y que aporta una visión de largo plazo que le da soporte a las decisiones de cada día. Es decir, Matus decía, con los pies en el presente y la visión en el futuro, ¿no? Ese juego dialéctico que implica la planificación, que es mirar el futuro y como tenemos la necesidad de transformarlo, iniciar acciones en el presente. Y un concepto que es importante de la planificación estratégica situacional es que plantea que es el cálculo que precede y preside la acción, es decir, está antes y durante la acción. Por eso, planificación y gestión son un par inseparable y recurrente. Un poco lo que plantea como concepto es que hay una situación actual y que si no hacemos nada, no hacemos ninguna intervención y seguimos la tendencia, va a haber una situación futura. En cambio, en la planificación estratégica, se piensa que con intervención y con trayectorias de distintas acciones se puede alcanzar una situación deseada. Entonces, lo que hace un poco el método PES es reducir esta brecha entre una situación futura tendencial y una situación deseada con intervención. Uno de los principales aportes que hace para mí el método PES es que no habla de diagnóstico, sino que trabaja con la noción de análisis situacional. Es decir, entiende que cada situación es particular, que en cada territorio hay un juego social donde los actores se disputan el poder. Entonces, es muy importante explicar quién es el que hace el análisis. Es decir, puede haber un mismo territorio, pero que desde distintas miradas explica esa realidad de manera diferente. Y en realidad, para el método PES, plantea que se concentra en problemas, no en sectores, como está acostumbrado el sector gubernamental a analizar, por un lado, la educación, por un lado, la salud, por un lado, la economía, sino plantea que el diagnóstico tiene que concentrarse en problemas porque los problemas es lo que la gente sufre y lo que tenemos que solucionar, y los problemas son integrales. Y utiliza para eso un modelo que se llama modelo sistémico causal, que es lo que ustedes ven acá, que describe y explica problemas. Pero lo importante en planificación es poder explicar los problemas, pero lo primero que hay que hacer es poder describir cuál es el vector que verifica el problema, es decir, poder decir hay tanto porcentaje de pobreza o tanto porcentaje de desocupación, y ese vector es lo que hay que explicar, o sea, por qué existe ese resultado, y hay que analizar cuáles son sus causas, lo que se conoce como la cadena causal y las causas de las causas, es decir, a qué se debe ese problema, y también conocer cuáles son las consecuencias o los efectos de ese problema y cómo a su vez ese problema se relaciona o se conecta con otros problemas. Con lo cual es un buen método, una buena herramienta para explicar problemas complejos, y la mayoría de los problemas que tenemos en el territorio son problemas complejos que necesitamos analizar en toda su complejidad, en toda su cadena causal. Y otro aporte que hace también el método PES
es que plantea un método estratégico para darle viabilidad política a las acciones. Esto comúnmente es lo que lo diferencia por ahí de la planificación estratégica tradicional, donde plantea, por ejemplo, que es muy importante hacer un análisis estratégico de los actores sociales que intervienen en los proyectos, ¿no? Para ver qué rechazo tengo o qué apoyo tengo, ¿no? Obviamente uno lo que tiene que tratar es de hacer un análisis de los actores sociales que intervienen en un proceso de planificación para garantizar el mayor apoyo posible y el menor rechazo, ¿no es cierto? Y también analiza otros componentes de la estrategia que son importantes para darle viabilidad a aquellas operaciones que no son viables, ¿no? Entonces propone un análisis de actores, de las operaciones o las acciones que garantice la concreción de los proyectos, algunos medios estratégicos, como puede ser, por ejemplo, la disuasión, la búsqueda de consenso, la mediación, la negociación, y todo esto se tiene que dar en un tiempo oportuno. Y en este gráfico que propone el método PES, yo creo que es fácil para entender de qué trata un proceso de planificación estratégica desde el punto de vista de Carlos Matos, ¿no? Primero plantea que todo proceso se da en un recorte de la realidad, que es una situación, y que esa situación es particular a ese lugar. Y que un tema muy importante es que siempre ese recorte de la realidad, esas situaciones, esa área de intervención, siempre va a interactuar con un contexto, ¿no? Va a interactuar con las ciudades de la región, va a interactuar con las ciudades de la provincia, con las ciudades del Mercosur, con las ciudades del mundo, y ese contexto siempre nos va a determinar o se van a interdeterminar. Digamos. Uno modifica al otro y por eso siempre hay que tener en cuenta y estar mirando qué pasa con el contexto. Y después parte de que hay una situación actual que tiene determinados aspectos negativos o déficit que se analiza, procesado por el planificador, y que se estima que con planificación podemos superar esa situación. Entonces planteamos una situación objetivo y esa situación objetivo plantea una visión o un horizonte de futuro. Ahora, pasar de esa situación actual a una situación objetivo de futuro no se hace con un acto de magia, sino que tenemos que pensar estrategias que nos permitan pasar de la situación actual a la situación objetivo, y esas estrategias siempre tienen obstáculos o dificultades, que por eso tenemos que tener una estrategia para superarlas. Esas dificultades pueden ser de muchos tipos, por ejemplo, el rechazo social, falta de recursos, etcétera, etcétera. Y después plantea, desde el punto de vista metodológico, no una secuencia de etapas, sino que habla de momentos, ¿no? Hay un primer momento que es explicativo, que los planificadores tenemos que explicar la realidad. Hay un momento normativo en el que decimos cómo debe ser ese futuro, donde se plantea el objetivo. Hay un momento estratégico donde se plantea cómo hago, o sea, con qué estrategia, con qué programas, con qué proyectos, con qué acciones tengo que realizar para pasar esa situación objetivo. Y después el momento táctico operativo, que es el momento más importante porque es el momento de la acción, de la concreción de los proyectos, y que es el que va a permitir la transformación de la realidad.
Pasamos a ver 3 diapositivas sobre el otro enfoque, que es la planificación estratégica territorial que propone la CEPAL e ILPES. Y como la planificación que plantea es territorial, vamos a hacer una aproximación al concepto de territorio, ¿no? Primero define al territorio como un espacio de interrelaciones sociales que se dan en un determinado proceso histórico, y como tal es un lugar único y que tiene que ser leído con toda la complejidad. Esa complejidad tiene que ver con que los actores sociales son diferentes y tienen intereses y divergencias y plantean relaciones de conflicto y relaciones de colaboración. Es el espacio, el territorio donde convergen todas las políticas públicas y los actores sociales, como decíamos, que tienen intereses y lógicas distintas y asimetrías de poder, y eso deriva en que siempre en los modelos de desarrollo hay unos que ganan y otros que pierden. Y la complejidad del territorio también hace referencia a que tiene una multiplicidad de dimensiones y variables, y que a su vez está en permanente construcción y transformación, y eso es con lo que nosotros tenemos que operar. Y por eso el territorio es el protagonista de los procesos de desarrollo, y la planificación es la herramienta que nos permite concretar esa transformación hacia un modelo de desarrollo, podríamos definirlo, más digno y sostenible. Después plantea también la planificación estratégica territorial que los desafíos actuales de la planificación son la multiescalaridad, es decir, planificar articulando o relacionándonos con las ciudades vecinas, ¿no? Buscando también cómo cooperar, cómo podemos complementarnos y buscar un bien común entre todas las ciudades de la región, y también con los distintos niveles de gobierno, es decir, cómo articulamos las políticas locales con las políticas provinciales y con las políticas nacionales, y cómo definimos inversiones coherentes con un modelo de desarrollo en esas 3 escalas, digamos, ¿no? Otro desafío importante es la intersectorialidad, es decir, planificar buscando soluciones integrales a los problemas, no por sectores, sino pensar intersectorialmente, con este concepto que planteaba Matus, de que existen problemas y que esos problemas son integrales, ¿sí? Después, la multitemporalidad tiene que ver con que planificar implica tener en cuenta siempre el corto plazo, el mediano y el largo. Es decir, tenemos que pensar, cuando planificamos y gestionamos una ciudad, lo inmediato, las urgencias, pero al mismo tiempo los problemas estructurales y el largo plazo. Entonces, en esa dinámica siempre hay un juego, una articulación, una relación a tener en cuenta entre el corto, el mediano y el largo plazo. Y el otro desafío es que es un proceso multiactoral, es decir, tenemos que construir un modelo de desarrollo con todos los actores sociales, ¿sí? Esto no es fácil, pero es el desafío que tenemos, ¿no? Que construir un modelo de desarrollo con y para la ciudadanía. Y después, los pilares que plantea la planificación estratégica territorial se relaciona con que pone el acento, y esto me parece importante que lo tengan en cuenta, en que nosotros estamos en Latinoamérica y que es la región más desigual del mundo. Entonces pone en el centro del desarrollo lograr la igualdad y la inclusión de todos y todas y contribuir a la construcción del bien común. Es decir, ¿qué estamos planteando? Principios y valores. Y un poco el mensaje
que les quiero plantear en esta teórica es que creo que un buen propósito de teorías territoriales es que ustedes puedan construir un sistema de valores, un sistema de pensamientos y conceptos que les permita abordar los procesos de planificación en las ciudades. Otro pilar que plantea es alinearse a los compromisos de la Agenda 2030, o conocido como los Objetivos de Desarrollo Sostenible, que en una próxima clase los vamos a ver, priorizando la erradicación de la pobreza y buscando la igualdad. Otro aspecto importante es reconocer la asociación entre planificación y gestión. Esto de que cuando planificamos tenemos que pensar al mismo tiempo cómo se gestiona y cómo se concreta lo que estamos pensando. Hacer frente a retos con perspectiva de largo plazo. Esto quiere decir no centrarnos en el corto plazo y en las urgencias, como es lo más común en muchos gobiernos locales, sino también abordar los problemas estructurales que tenemos, como por ejemplo la pobreza, la desigualdad, la desocupación, por nombrar algunos de los problemas más graves. Y el otro desafío es crear consensos sobre ese futuro. O sea, tener en cuenta que el proceso de planificación se hace con y para los actores sociales. Y plantea esto de que el propósito central de un cambio estructural en América Latina es lograr la igualdad y la inclusión de todos y todas. Y vamos al tercer enfoque, que es el de la planificación estratégica urbana, que está orientada a la planificación estratégica de ciudades. Vamos a comenzar por una definición de Fernández-Well, que planteaba que la planificación estratégica de ciudades es un proceso sistemático, creativo y participativo, como veníamos viendo en los otros dos enfoques, que sienta las bases de una actuación integrada y a largo plazo. Integrada quiere decir desde el punto de vista social, económico, urbano, ambiental e institucional, es decir, ver todas las dimensiones que hacen al desarrollo y con esa mirada que veíamos de largo plazo, que define un modelo de futuro de desarrollo y que formula estrategias y acciones para alcanzar ese modelo y que establece para eso un sistema continuo de toma de decisiones y que involucra en ese proceso a todos los actores sociales. Esto lo agrego yo, que son los proyectos estratégicos los que en definitiva completan los planes y la transformación de la ciudad. Es decir, poner el acento en la importancia que tienen los procesos de planificación, los proyectos. Después, en cuanto a las características de la planificación estratégica de ciudades, hay como 4 grandes paquetes, podríamos decir. Uno es conceptual, otro es más de análisis, otro es más propositivo y otro hace referencia a la implementación. En relación a lo conceptual, tiene que haber una integración de las visiones sectoriales sobre la ciudad, es decir, integrar a todas las dimensiones que hacen al desarrollo. Trabajar siempre a partir de un conjunto de valores que nadie se los va a dar, sino que ustedes los tienen que definir en función de su ideología, en función de su marco conceptual, ¿no? Y que tendrá que ver con la equidad, con la competitividad, con la sostenibilidad, o con lo que ustedes piensen, pero siempre hay que actuar desde un marco de valores, desde un conjunto de principios, y con una visión a largo plazo y compartida con la ciudadanía, es decir, construir un proyecto común y que trasciende ese proyecto a los gobiernos de turno, ¿no? O sea, un plan estratégico debería tener la continuidad necesaria porque es un plan y un proyecto de toda la ciudad que trasciende a los gobiernos de turno. En relación a la parte de análisis, hay que considerar el entorno. Es decir, el entorno en términos
de ver qué oportunidades puedo aprovechar de ese entorno para mi desarrollo y qué amenazas puede haber de ese entorno que pueden afectar negativamente el desarrollo de la ciudad. Es muy importante comprender las relaciones entre ciudades, fundamentalmente con las ciudades de mi entorno, para ver cómo podemos colaborar, cómo ver cada una puede aportar para un desarrollo común. Hacer un análisis de la situación para ver qué fortalezas tengo para capitalizar y qué debilidades tengo para resolver. Y poner énfasis en la prospectiva, es decir, en el análisis de los escenarios futuros, ¿no? El escenario tendencial y el escenario deseado, porque fundamentalmente lo que trabajamos en planificación es con el escenario futuro y qué es lo que nos genera tal vez más incertidumbre, ¿no? En relación a la parte propositiva, concentrarse en los temas críticos y en los problemas clave de la ciudad, que es descubrir aquellos proyectos que son realmente transformadores de la ciudad y que van a permitir pasar a un modelo de desarrollo sostenible y mejorar la calidad de vida de la ciudadanía. Y después es importante que toda esta propuesta esté orientada a la acción, es decir, preocuparnos en cómo se concretan todas esas acciones, buscando viabilidad a las propuestas, ¿no? Este método que proponía Carlos Matus de darle viabilidad política a las acciones. En relación a la implementación, tener flexibilidad en las decisiones, porque la realidad es cambiante y siempre los procesos son dinámicos y tenemos que estar permanentemente adaptándonos y cambiando decisiones y estrategias, ¿no? Implicar a todos los actores sociales y obviamente la gestión tiene que acompañar con su capacidad de gobierno a estos procesos. Hoy se habla de gobernanza, ¿no? De gestionar un proceso de desarrollo a partir de acuerdos y de la colaboración y el compromiso de todos los actores sociales. En relación a la metodología, acá sí plantea por ahí una metodología más de tipo secuencial, compuesta por 7 grandes fases, pero aclara, en este caso Fernández-Well, que no es un dogma, sino que siempre la metodología tiene que adaptarse con flexibilidad a cada realidad, ¿no? O sea, no hay una metodología que pueda servir para cualquier área de intervención, sino hay como una estructura propositiva producto de la experiencia de cada uno, y que eso nos puede servir de guía, pero que hay que adaptarla a cada realidad local, y obviamente es muy importante en ese proceso la disponibilidad de información que tenemos, la disponibilidad a la participación social y sobre todo entender que es un proceso en equipo y un proceso colectivo, que tiene básicamente una etapa de arranque del plan, donde es la etapa organizativa, donde se preparan todas las condiciones para poder desarrollar el plan, una etapa de caracterización de los modelos de desarrollo, es decir, bueno, cómo es hoy el modelo de desarrollo económico, social, urbano, ambiental del área donde voy a intervenir. Después propone hacer un análisis externo, o sea, del entorno a mi área de intervención, e interno, y todo eso se sintetiza en lo que se conoce como un análisis DAFO, de debilidades, fortalezas, amenazas y oportunidades, que en su momento y en otros niveles se los vamos a explicar. A partir de ese análisis se formula la visión estratégica, que plantea ya cuál es el modelo de futuro, ¿no?, que se quiere para una ciudad, y
Después se desarrollan las estrategias, es decir, el plan de acción, compuesto básicamente por los programas y los proyectos y las acciones. Y finalmente la etapa más importante, que es la implementación. Y todas estas fases son acompañadas, como dice acá, por un proceso continuo de gestión, de coordinación, de participación y comunicación que atraviesan a todas las fases, y que cuando uno termina una experiencia siempre hace una revisión que retroalimenta a otros procesos. Y también plantea Fernández Well de que en cada fase siempre hay como un ida y vuelta, ¿no?, entre las fases, que hace que siempre uno va generando un proceso holístico, digamos, de integración de conocimiento en el proceso de planificación. En relación un poco a cómo es la cronología de la planificación estratégica, como decíamos, en San Francisco, para entender cómo llega a nuestro país, ¿no?, y en qué momento estamos. El primer plan estratégico fue en 1981, en San Francisco, Estados Unidos. La ciudad estaba en plena crisis económica, y un grupo de empresarios preocupados por esa situación tenía la experiencia de utilizar la planificación estratégica empresarial y pensaron en aplicar la planificación estratégica al desarrollo de ciudades. Ese instrumento y el éxito que tuvo ese primer proceso de planificación estratégica en la ciudad hizo que rápidamente muchas ciudades de Estados Unidos, como Chicago, Detroit, Cleveland, etc., también desarrollaran procesos de planificación estratégica, y a mediados de los 80, las consultoras o grandes consultoras llevan el modelo de los planes estratégicos a Europa, y fue España la ciudad que más tomó la herramienta de la planificación estratégica, fundamentalmente Barcelona. Ahora después vamos a ver cómo es un poco la cronología de los planes estratégicos en Barcelona, que trabajó Barcelona primero con un plan de ciudad, después trabajó con planes del área metropolitana y ahora ya está trabajando con planes regionales de toda la región. Ese es un buen aprendizaje para tener en cuenta. Y como decíamos, a pesar de que la planificación estratégica ya tiene 40 años desde el primer plan estratégico, hoy muchas ciudades de España, como Bilbao, Donostia, San Sebastián, Zaragoza, Málaga, Pamplona, Sevilla y, como decíamos, Barcelona, están desarrollando planes estratégicos y creen en la planificación estratégica como herramienta de gestión. Estos planes españoles, y fundamentalmente a través del CIDEU, del Centro Iberoamericano de Desarrollo Estratégico Urbano, que se preocupó en transferir la herramienta de la planificación estratégica a distintas ciudades de América Latina, influyó para desarrollar el primer plan estratégico en nuestra región, que fue en Río de Janeiro, que también estaba atravesando una crisis, y también estaba una preocupación de cómo insertar a Río de Janeiro en la economía internacional, y con el asesoramiento de consultores y especialistas muy conocidos como Jordi Borca, por ejemplo, desarrollaron el plan estratégico de Río de Janeiro, y después se replicó también en grandes metrópolis de América Latina como Santiago de Chile, Cartagena de India, Montevideo, La Habana, Bogotá y Medellín. En Argentina, bueno, siguiendo los casos estos latinoamericanos, los primeros planes estratégicos son en los 90. Rafaela es uno de los primeros planes exitosos que era un plan estratégico más orientado a la cuestión económica productiva. Córdoba también desarrolló un plan estratégico, y Rosario, que fue tal vez la ciudad que más creyó en esa herramienta, que tuvo tres planes estratégicos cada 10 años. En el 98 el primer plan, después en el 2008 hace el segundo plan estratégico metropolitano, y en el 2018, en la gestión de Mónica Fein,
alcanzó a presentar un plan estratégico Rosario 2030, que como ven, ahora ya no se continuó. Algo parecido pasó con el plan estratégico territorial que desarrolla la Nación a través del Ministerio de Planificación, que tuvo distintos avances. Desde el 2004 que se creó la Secretaría de Planificación, hubo 4 avances del Plan Estratégico Territorial a nivel nacional, que fundamentalmente eran planes estratégicos de ordenamiento y desarrollo urbano, consensuados con cada una de las provincias y que definían una cartera de proyectos de inversión para las provincias y para el país en el marco de un modelo de desarrollo integral para todo el país, ¿no? También este proceso hoy por hoy no tiene continuidad. El último avance fue en 2019. Y vamos a ver el caso de Barcelona. O sea, a mí lo que me interesa ver, que vean la cronología de los planes estratégicos en Barcelona, porque fue una ciudad que pasó de una preocupación de tener una crisis económica, social, y que entrada España en la Comunidad Económica Europea tenía el desafío de cómo hacer para insertarse en ese mundo globalizado, en esa economía globalizada, como al final del proceso, creyendo en la herramienta de la planificación estratégica, es una de las ciudades más importantes en Europa, similar a, podríamos decir, a Londres, a París y a las ciudades más importantes de Europa. Y este proceso se crea, empieza en 1988, donde se creó una asociación del Plan Estratégico de Barcelona. O sea, acá también aparece la iniciativa pública, privada y el sector social, impulsando un plan estratégico. Y en los 90 se aprueba el primer plan estratégico. Ahí se aprovechó un evento que eran los Juegos Olímpicos del 92, entonces se utilizó ese evento de carácter internacional como disparador para generar una cultura de preocupación por la transformación y el desarrollo de la ciudad. Y después le sucedieron 2 planes más a nivel ciudad, es decir, que Barcelona cada 4 o 5 años se preocupa y se pregunta cuál es el modelo de desarrollo y redefine sus acciones para buscar un progreso continuo y una mejora de la calidad de vida de la ciudadanía. Y en ese momento la preocupación era cómo convertir a Barcelona en una ciudad global, en una ciudad internacional, y después aparece la preocupación de cómo convertir a Barcelona en la ciudad del conocimiento. Y es en el 2000, 2003, donde se pasa de la planificación estratégica de la ciudad a la planificación estratégica del área metropolitana. O sea, acá ya se piensa en Barcelona inserta en esto que decíamos recién, en una región, en un área metropolitana, junto a 36 municipios, ¿no? Y bueno, y se piensa el desarrollo para toda esa área metropolitana, y otra vez, cada 4 años se hace una revisión de ese plan estratégico metropolitano, y el último, que es conocido como el segundo plan estratégico, que tenía una visión 2020, fue en el 2010. Ahí aparece un tema que es muy interesante y que para nosotros, me refiero a Argentina, también es un desafío. Ellos crean primero un consorcio del área metropolitana integrado por 300 instituciones y después crean una forma de gobierno, que es la administración pública del área metropolitana, que se dedica a gestionar los problemas metropolitanos. Eso para nosotros, por ejemplo, sería fundamental para nuestra área metropolitana de Buenos Aires, ¿no? Es una deuda que tenemos. Y a 30 años de que se creó la Asociación Plan Estratégico Barcelona, se piensa nuevamente en que hay que reformular y relanzar
la planificación estratégica y ya se piensa en el primer plan estratégico regional, que se llama Barcelona del Mañana, Compromiso Metropolitano 2030, donde acá ya se piensa en los retos de toda la metrópoli, que es una región de 5 millones de habitantes. Y vamos a ver rápidamente, para que ustedes puedan entender hoy qué es lo que están pensando para una ciudad y una región tan importante como Barcelona. Primero, entender que ese proceso es un compromiso y una definición de la estrategia compartida con todos los actores sociales, ¿no? Está el sector público como el Ayuntamiento de Barcelona o el área metropolitana de Barcelona, pero también está el sector privado, está el puerto de Barcelona, el aeropuerto, el Círculo de Economía, la Cámara de Comercio, las asociaciones de trabajadores, el Consorcio de Barcelona, estos que organizan ferias internacionales, la universidad, el sector académico, los trabajadores. Es un compromiso de todos los ciudadanos, de lo público, lo privado, lo social, para hacer frente entre todos a los desafíos y retos metropolitanos del siglo XXI. Y este es el proceso que les decía, ¿no? O sea, primero se planificó en los 90 la ciudad de Barcelona con 1.600.000 habitantes en 2019 y era solo un municipio. Después se pasó a planificar todo el área metropolitana de 3.291.000 habitantes de 36 municipios y ahora se está planificando toda la región metropolitana, que son 5 millones de habitantes y son 164 municipios, toda esta región que ustedes ven acá, ¿no? ¿Y cuáles son los 6 ejes o desafíos que están reflexionando y discutiendo y debatiendo? Es que sea una metrópoli resiliente, próspera, cohesionada desde el punto de vista social, inteligente, multinivel, es decir, articulada a nivel local, provincial y nacional, y una metrópoli abierta. Ahora, ¿qué nos pasó? O sea, en ese proceso, ¿qué les pasó y cuáles son las cuestiones que influirán en la estrategia? Ni más ni menos que apareció el COVID-19, ¿no? Como una cuestión imprevista, como una sorpresa para el desarrollo de todas las ciudades en todo el mundo. Esto hace un poco a una reflexión que decía Matus, que los planificadores no estamos para predecir el futuro, porque el futuro está lleno de incertidumbres y sorpresas como esto del COVID, pero sí tenemos que estar preparados para reaccionar con velocidad ante estos imprevistos, ¿no? Y fíjense, bueno, el impacto del COVID, en este caso en la salud, ¿no? El continuo aumento de casos, de enfermos y de muertes, y a su vez cómo eso impacta en el Producto Bruto, o sea, en la economía que cae y que en general cae 10.5 a 12.5% en el año 2020 respecto al 2019, y que hay algunas actividades como la hotelería y el comercio, donde la actividad cae a 18%. Entonces, bueno, la pregunta es cómo se hace para salir de esa dificultad, ¿no? Entonces aparece esta cuestión que es qué capacidad de respuesta uno puede tener como sociedad ante estas situaciones. Y la primera capacidad de respuesta está vinculada al tema de cómo responder a las cuestiones de la salud, ¿no? Organizando estos hospitales de campaña y cómo algunos equipamientos que por ahí no estaban utilizados empezaron a ser utilizados como hospitales, porque las terapias intensivas y los hospitales empezaron a saturar. Pero para poder responder con eficacia a ese contexto hubo que tener una capacidad de respuesta organizada
Es decir, tiene que haber buena predisposición institucional y una buena organización para poder responder rápidamente ante ese tipo de situaciones, ¿no? Después, bueno, tiene también impacto en el espacio público, ¿no? O sea, ¿cómo hacemos ahora en el espacio público para garantizar el retorno a una vida normal, entre comillas, ¿no? Con esta nueva realidad que es el distanciamiento social? Y cómo aparece esto que se conoce como el urbanismo táctico, ¿no? Que son pequeñas intervenciones con pinturas y con equipamientos flexibles que hacen que uno pueda ganar espacio público y garantizar estas cuestiones de sanidad para la población, ¿no? Y que en algún momento puede ser acciones temporarias, como puede ser, no sé, el fin de semana uno puede clausurar una calle y garantizar la apropiación social, ¿no? O garantizar este tipo de expansiones para restaurantes y comercios, ¿no? Y también por ahí ordenar itinerarios seguros, dado que el transporte público ya no es tan seguro para circular, bueno, por ahí hay que buscar itinerarios seguros para las bicicletas, para los peatones. Nos obliga a repensar muchas cosas y ver después qué de esto es temporario y qué va a quedar para siempre. Y un tema que aparece, que es muy importante hoy en todas las ciudades, es un tema que es la emergencia alimentaria. Es decir, que las ciudades se preocupen por esta cuestión básica que es la nutrición de los ciudadanos, como un tema básico, como un problema también, que es la mala nutrición, que es una de las principales causas de problemas de salud a nivel global. En Argentina, el 23% de la población entre 0 y 5 años y el 46% de 5 a 17 tiene problemas de malnutrición, y eso genera problemas en la salud de esos rangos etarios, y con lo cual hoy es un tema estratégico transformar los sistemas alimentarios en las ciudades y garantizar la seguridad alimentaria y la nutrición. Es decir, tiene que aparecer en la agenda de las ciudades como un lugar destacado la cuestión alimentaria. Y después, bueno, ¿qué pasa cuando una ciudad tiene en el turismo como una actividad muy importante y de golpe nos encontramos con esto, ¿no? Esta es una imagen de la Rambla de Barcelona, que después vamos a ver otra imagen de que diariamente, cuando Barcelona estaba en la normalidad, la Rambla estaba repleta de gente. Eso implicaba todo el impacto económico que tenía en el turismo, todo el trabajo que generaba el turismo. A su vez traía varios problemas, como por ejemplo el aumento de los alquileres, que hizo que se dé como un proceso de gentrificación, de que determinados sectores sociales se tengan que alejar de las áreas más turísticas porque a los inversores les convenía más alquilar las propiedades a los turistas que alquilarlas a los ciudadanos. Entonces eso hizo elevar el tema de los precios, y eso, bueno, vino aparejado al tema de cómo acceder a la vivienda. También cómo la caída de la actividad económica repercute en el área centro, en las centralidades de la ciudad. Seguramente los que son de La Plata, pero probablemente los que vivan en otras ciudades también, observen cómo hay varios locales comerciales cerrados. Entonces, cómo tenemos que empezar a pensar la reconversión económica y la rejerarquización
de las áreas centrales de las ciudades. En Barcelona están pensando en ver qué actividades económicas nuevas se pueden poner en algunos edificios históricos que se reconviertan, ¿no?, de manera de recuperar el centro de Barcelona. Hay toda una preocupación con la cuestión de los barrios. Fíjense, o sea, el tema del barrio acá es interesante como estrategia de acción de planificación, cómo tomarlo como unidad de análisis y de intervención, para ver, por ejemplo, acá vemos los más oscuros, son los barrios con mayor cantidad de casos, y cómo empieza a haber un impacto diferencial en los barrios, ¿no? Y ustedes saben que la expectativa de vida en los barrios son distintos, es decir, que si vivimos en un barrio tenemos mayor o menor expectativa de vida. Entonces es interesante esa reflexión de cómo tomar el barrio como unidad, digamos, de planificación y gestión para buscar un desarrollo más igualitario. Porque un poco el aprendizaje que determinó este proceso de planificación en Barcelona fue que, si bien había toda una preocupación y estaban muy enfocados en la competitividad económica, en la internacionalización, la atracción de inversiones, la innovación, etc., logró que Barcelona dé un salto espectacular y que esté posicionándose hoy a la par de Londres, París o Tokio. Pero hacia adentro, ese modelo de desarrollo generó muchas desigualdades. Y esa fragilidad del modelo hizo que las desigualdades estén igual a hace 20 años. Entonces, muchas veces el desarrollo, alcanzar un crecimiento económico y un desarrollo económico, no garantiza que ese desarrollo sea igualitario y equitativo para todos los ciudadanos. Y también encontraron que había algunas cuestiones básicas no resueltas, como el tema de que estaban respirando un aire contaminado, que el agua también tenía problemas, que los alimentos para nutrirse no llegaban a todos y todas, que había un problema de vivienda y que también había problemas de energía. Entonces, muchas veces pensar la ciudad y pensar en un modelo que garantice reducir esas desigualdades y esos problemas del desarrollo para todos los habitantes. Y bueno, y un tema que es muy importante en esto es cómo es el tema de la gobernanza, ¿no? O sea, cómo se gestiona todo esto, sobre todo teniendo en cuenta esto de que el área metropolitana son 36 municipios y la región metropolitana son 160 municipios. Y de las acciones que se han creado a partir de constituir el área metropolitana, la mayoría de las acciones son acciones locales, es decir, no son acciones regionales. Es decir, que hay todavía como que darle una vuelta de rosca a esta cuestión de lo que implica poder gestionar regionalmente una región tan compleja con tanta cantidad de municipios. Pero sí es muy importante siempre en ese diseño institucional tener la capacidad de construir acuerdos, la necesidad de buscar consensos, mecanismos de colaboración, canales de diálogo, mesas de trabajo entre los distintos actores. A pesar de reconocer que hay distintos intereses y lógicas de actuación distintas, es posible crear esos espacios, y los planes estratégicos, como el caso de Barcelona, es un buen espacio para eso. O sea, generar ese espacio para debatir estos problemas ya es un logro. Y bueno, y hoy los temas que están en revisión son la salud, obviamente la vacunación, el tema de la digitalización, con toda la cuestión del teletrabajo y
la necesidad de reducir las brechas digitales que existen en la sociedad para que todos puedan desarrollar sus actividades, los estudios, el trabajo, etc. La importancia del urbanismo, buscar la especialización económica o la diversificación económica de manera de garantizar un crecimiento y un desarrollo económico para todos los habitantes, la relación campo-ciudad, un tema muy importante porque, bueno, con esto del COVID también hay alguna tendencia, es decir, empezar a la idea de ir a vivir más afuera, hacia las periferias, pero también está la idea del campo y del sector productivo y cómo esa producción se vincula con la ciudad y cómo es esa relación entre campo y ciudad. ¿Qué hacemos con los recursos públicos? Buscando siempre el bien común, ¿no? ¿Qué hacemos con la riqueza? ¿Cómo la distribuimos? ¿Y en qué priorizamos? Y para eso es muy importante este tema, ¿no? La gobernanza, la colaboración, la necesidad de tener un proyecto común. Rápidamente voy a pasar, para no cansarlos, ya casi una hora, voy a pasar rápidamente a una evolución que hizo la planificación estratégica desde los 90, ¿no? Primero, entender al plan estratégico como un proceso que se inicia en el plan y continúa en la gestión. O sea, esta idea de que plan y gestión tienen que ser pensados al mismo tiempo y simultáneamente siempre hay que estar actualizando la estrategia de futuro, es decir, siempre hay que tener un proyecto de futuro y de construir relaciones con los actores sociales. Por eso aparece esta definición, ya no se habla de planificación estratégica, sino se habla de gestión estratégica. ¿Qué es gestión estratégica? Es tener un proyecto, una estrategia territorial de desarrollo y que eso se gestione a través de redes sociales, ¿no? De redes de actores sociales. Por eso los componentes claves son tener una estrategia urbana, tener una gestión de redes con actores sociales para llevarla adelante y siempre les preocupa a ellos la política exterior, ¿no? Es decir, cómo se insertan en el mundo globalizado. La segunda evolución pasó del concepto de planificación estratégica a priorizar la idea de proyecto estratégico. Es decir, plantea que rápidamente hay que acordar la visión estratégica sobre el futuro con un horizonte de 7 a 10 años, pero un acuerdo rápido sobre los temas clave y ser un poco más selectivos, de no tratar de hacer planes tan integrales y tan abarcativos, sino concentrarse en un número corto de proyectos y de gran escala y de gran impacto que sean los que garanticen la transformación de la ciudad. Y la última evolución se refiere al concepto de planificación estratégica, como pasó al de pensamiento estratégico, y que lo que plantea es una relación dialéctica entre pensamiento, plan y proyecto. Pensamiento estratégico es esa reflexión que tenemos que hacer de pensar en el futuro, pero actuar en el presente para transformar ese futuro, para crear ese futuro. El plan estratégico es la visión y los objetivos de largo plazo que se acuerdan con la ciudadanía y que hacen de paraguas las intervenciones, y los proyectos estratégicos que son los más importantes porque son los que permiten concretar los planes y los que en definitiva son los que les transforman la vida a la gente, ¿no? Mejorando su calidad de vida. Y les voy a enumerar unos aprendizajes de unos amigos de Barcelona, Maravillas Rojo y Pedro Acevillo, que tuvieron la oportunidad de trabajar 15 años con ciudades iberoamericanas haciendo planes estratégicos, de los cuales sacaron varios aprendizajes que se los voy a enunciar muy rápidamente para no cansarlos. Primero, pensar la ciudad para no condenar a la ciudadanía a la improvisación, es decir, las ciudades que piensan su futuro, las que tienen proyectos estratégicos, las que lo hacen con concurrencia de los actores sociales, son las ciudades ganadoras, las ciudades que tienen capacidad de transformarse
para mejorar la calidad de vida de los ciudadanos. Y las que no son las ciudades perdedoras y que tienen altos índices de pobreza, desocupación y de desigualdad. La calidad de vida es una cesta de valores compartidas con y para la ciudadanía. Es muy importante eso, definir con los ciudadanos cuál es el conjunto de valores que yo deseo para mi ciudad. Eso se tiene que medir a su vez en indicadores concretos. Y tener indicadores en salud, en vivienda, en alimentación, en empleo, etcétera, etcétera, que permita medir si yo mejoro o no la calidad de vida a través de las acciones del plan estratégico. Las tres palancas del pensamiento estratégico: pensamiento, plan y proyecto. Como decíamos recién, el pensamiento es lo que permite ir y venir entre el futuro y el corto plazo, el plan que aporta el marco estratégico de actuación y los proyectos que son los que concretan el plan en acciones concretas. Muy importante que la estrategia requiere la concurrencia de todos los actores sociales, la concurrencia del sector público, del sector privado, de lo que se conoce como sector social, intergubernamental, es decir, de los niveles municipal, provincial y nacional, intersectorial, es decir, entre todos los sectores que hacen al desarrollo, multidisciplinar, es decir, todas las disciplinas aportan a esta visión del desarrollo, e interterritorial, es decir, con las ciudades del entorno. Lo que la ciudadanía valora y apoya de la estrategia local son los proyectos concretos, porque es lo que les va a cambiar la calidad de vida a la gente. Hay que gestionar los proyectos estratégicos con gobernanza y liderazgo. Gobernanza significa un gobierno sustentado en tres pilares básicos, que es la transparencia, la participación y la colaboración. Y esa construcción colectiva requiere fortalecer las redes sociales en el territorio, y el liderazgo es lo que permite sacar el máximo aporte de cada uno de los actores sociales para el bien común. La ciudad básicamente la podríamos definir como un espacio de convivencia e inclusión social, de no dejar a nadie atrás, de que todos puedan tener las oportunidades de acceso a los bienes públicos. El espacio público es el espacio que facilita la participación y la convivencia de la ciudadanía. Apostamos por ciudades densas con usos mixtos del suelo, es decir, aquellas ciudades compactas que procuran un crecimiento hacia adentro, no como es el crecimiento en general en nuestro país, que es por extensión y de baja densidad, sino un crecimiento por densificación, por renovación y por completamiento, y que facilite como propósito el acceso a los bienes y servicios que ofrece la ciudad. Y finalmente la movilidad sostenible, que prioriza a los peatones, a los ciclistas y al transporte público por sobre el auto individual. Y respecto a las cuestiones metodológicas, anunciarles que no hay una única metodología, que no hay un dogma, sino que la metodología es un híbrido, es decir, según la realidad local, uno puede tomar las mejores cualidades de los diversos métodos probados con éxito. Por eso la idea era presentarles a ustedes distintos enfoques y que eso les sirva de herramienta para construir después su propia metodología y su propio sistema de valores para intervenir en el territorio. Esta podría ser un ciclo metodológico, que como decíamos es un ciclo metodológico flexible, que está en continua revisión y retroalimentación, y es un método en construcción. Tal vez la próxima teórica yo cambie algunas de estas fases que puedo proponer para desarrollar un proceso de planificación estratégica. Y hay un tema que me interesa, y ya vamos terminando, que lo pongo acá después de preparar las condiciones del plan para desarrollar, acá como primero, de principios y valores, que me parece que siempre es importante arrancar cualquier proceso
de planificación estratégica, definiendo los valores consensuados con la ciudadanía que aspiro para el desarrollo, porque esos valores y principios son los que me van a determinar después el análisis situacional, la visión estratégica, el modelo de desarrollo, los proyectos y, en definitiva, el modelo de desarrollo para la ciudad. Para eso hay distintos paradigmas que podemos tener en cuenta. Hay algunos acuerdos globales como la Agenda 2030, los Objetivos de Desarrollo Sostenible, la nueva Agenda Urbana. Hay marcos teóricos específicos, como puede ser el ecourbanismo de Salvador Rueda, etc. O sea, podemos tomar todo eso como referencia y consensuar con la ciudadanía un sistema de valores que nos guíe todo el proceso de planificación. Acá vemos el caso de Bilbao, por ejemplo, cómo priorizó en sus procesos de planificación centrar poner en el centro a las personas, bueno, y definió un concepto de valores a discutir con la ciudadanía para iniciar sus procesos de planificación. Y este es el caso que me parece interesante del urbanismo ecosistémico de Salvador Rueda, que también, ¿no?, plantea distintos principios y define, dice, bueno, ¿cuál es la postura que tenemos respecto de la ciudad? Compacidad o dispersión, descompresión o compresión, accesibilidad o movilidad privada, ciudadano, peatón, cohesión social, exclusión social. O sea, obliga a tener un sistema de valores a partir del cual yo voy a abordar el proceso de planificación, y no solo eso, sino que después voy a medir si cumplí con mis objetivos y mis principios a través de indicadores, ¿no?, que es esto que ustedes ven acá. Y a modo de ejemplo les muestro, por ejemplo, indicadores de cohesión social del urbanismo ecosistémico, ¿no? Bueno, y se compone de distintos índices de envejecimiento, de segregación de la población, de nivel de estudios, etcétera, etcétera. Hay una fórmula de cálculo porque los indicadores se caracterizan porque tienen que ser medibles, un objetivo de mínima y un objetivo deseable. Entonces, eso me va a permitir a mí poder medir si mi ciudad se transformó para bien o para mal, o cómo voy en ese sentido de transformación, porque en definitiva el proceso de planificación es eso, es una herramienta de transformación. Yo les había puesto acá un caso que desarrollamos, que es el caso de Chacabuco, que no se los voy a contar porque se va a hacer muy largo, pero que un poco era un ejemplo para que vean cómo un plan se traduce en acciones concretas, ¿no? Cómo partimos de analizar cuáles eran los problemas más importantes de Chacabuco y cómo propusimos una situación objetivo y cómo pensamos en las estrategias que nos permitan pasar de esa situación actual a la situación objetivo, y cómo eso termina en lo que llamamos un árbol estratégico que define una visión, o sea, qué es lo que yo quiero como imaginario para la ciudad en el 2030, un modelo, líneas estratégicas con sus objetivos y programas y proyectos, que en este caso eran 66 proyectos. Y ustedes después pueden ver cómo cada una de las estrategias, ¿no?, tenía su objetivo y sus proyectos concretos, ¿no? Mejora de la conectividad, tren y ferrobús entre localidades, pavimentación de las rutas, otros programas en las localidades de ampliación de las redes de infraestructura. O sea, me interesaba que vean cómo un plan estratégico, en definitiva, se traduce en proyectos y en acciones concretas. Acá ven cada uno de los proyectos. Después se define en función de la ponderación de los proyectos cuáles son los proyectos que se van a desarrollar el primer año, que son los que integran el plan operativo anual y que son los que vamos a implementar al principio, ¿no? Bueno, y para finalizar les quería dejar como una consigna para aquellos que tengan ganas de reflexionar sobre este tema de los enfoques de la planificación estratégica, es qué conceptos ustedes, valores o principios
adoptarían en la implementación de un proceso de planificación estratégica en su ciudad y que fundamenten su elección. A mí me parece que es interesante, en teorías territoriales, que ustedes puedan culminar el año con un sistema de conceptos, con un sistema de valores, con un conjunto de principios que en plan 1 y plan 2 les permita abordar los procesos de planificación ya desde un marco conceptual, desde un modelo de desarrollo, y ustedes mismos van a tener que definir por qué conceptos, qué valores y qué principios están constituidos. Bueno, les agradezco la atención. No sé si tienen ganas de hacer alguna pregunta o pasan a los grupos, como ustedes quieran. Hola a todos. Bueno, chicos, acá la consigna que está dejando Horacio es la que van a trabajar en el día de hoy en los grupos. Igual está puesto en el Facebook, pero para que todos, ya que estamos todos juntos ahora, todo lo que se vio en la teórica, más los textos que estaban indicados para el día de hoy, que tienen que ver con todos estos temas. Un poco habíamos planteado que nos quedan 4 clases de cursada. En cada una de las clases vamos a ir haciendo trabajos por clase, por grupo, y la idea es que ustedes los trabajen tipo esquicio, o sea, para alivianarlos también un poco en la carga de las entregas tan estructuradas, que les llevan mucho tiempo. Entonces preferimos que aprovechen estas clases, digo, que traten de hacer las lecturas que quedan, que no son tantas. Y bueno, la consigna para el día de hoy es esta que está planteando Horacio, que queda acá en la filmina. Igualmente, ya ayer nosotros cargamos el PDF de la clase en el Facebook para que lo tengan, y también está cargado en el aula web, y que esto se va a trabajar en grupo, no que lo trabajen individualmente. La idea es que ustedes puedan discutir esto que está planteando Horacio, bueno, estos conceptos, los valores, los principios, que los puedan discutir para hacer más rica, digamos, el trabajo, ¿no? Y aprovechar más la teórica de las lecturas que ustedes hicieron. Y aparte es mucho más rico el trabajo en grupo, en conjunto. Pero bueno, solamente quería aclarar eso, que está puesto en el Facebook, pero que bueno, a partir de la clase de hoy y en las próximas 4 clases vamos a estar trabajando por clase en consignas como más específicas a desarrollar durante la clase a modo de esquicio y grupales. En algunos casos serán debates en el grupo, que estaría bueno que esto también se pudiera debatir ahora en las comisiones. Y bueno, nada, nos queda una 5ª clase que va a estar destinada al parcial, y luego de eso ya cerramos el año. También me parece importante plantearles que, bueno, que vayan terminando aquellos que deban trabajos, que los vayan cerrando, porque nos queda muy poquitas clases. Bueno, a mí me parece que yo por mí no tengo más nada que decir. No sé si alguno quiere aportar algo más. Claudia, te hago una pregunta. Sí. ¿Cuándo va a ser el parcial? ¿Tenés idea de la fecha? Sí, creo que está puesto, está en el cronograma igual, el 12 de octubre. Nosotros este año cerramos la materia un poquito antes por cronograma de la facultad, así que bueno, es la última fecha posible para tomar el parcial. Yo lo puse en el cronograma, espérame que ya te lo preciso, ya te digo, a ver. Parcial, sí, el 12 de octubre, el parcial va a ser obviamente domiciliario, y la idea es que lo inicien a las 18 horas y que lo puedan también entregar en el día, ¿sí? Así nosotros tenemos tiempo de hacer la corrección y el cierre de notas.